Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados con noticias que ocurrieron a lo largo del fin de semana y que se van actualizando con el correr de las horas en un comienzo, en un lunes en el que ya hay derivaciones judiciales de la determinación que anunció el Gobierno Nacional a través del ahora secretario, en su momento ministro de Energía, Iguacel, en torno a la compensación para las empresas que brindan el servicio de gas con un ajuste tarifario que en algunos casos, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, oscilarían entre el 45 y el 50% a lo que ya viene de aumentos anteriores que han sido realmente tremendos, ¿no? Bueno, esta determinación que ha tomado el Ministerio, que ha tomado en rigor la Secretaría ahora, ha sido objetada por distintas organizaciones de consumidores de manera orgánica, también por algunos posicionamientos políticos de distintos sectores, fundamentalmente opositores, y presumo yo que dentro de Cambiemos también habrá gente que con una cuota, digamos, de pensamiento independiente le preguntará al secretario de Energía si esto es necesario, indispensable o si no se puede evitar. Hace un rato ustedes lo escuchaban a Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, uno de los voceros de la oposición parlamentaria, a dar cuenta de una serie de situaciones que pueden derivar en una sesión especial para frenar ese aumento extra de la tarifa del gas. Pero junto con eso, ahora se ha judicializado la cuestión y esto revela un par de cosas. Por un lado, lo razonable, mínimamente opinable de la presentación en contra de este nuevo aumento. Por otro lado, que lo que no se resuelve políticamente cuando llega a la justicia toma otros caminos que son más complejos todavía y a la vez, y eso es lo que se está viendo ahora en pantalla, que es el diario Clarín, pero lo reflejan todos los periódicos, hay también un anclaje en tribunales contra algo que hace el gobierno, cosa que hace algún tiempo atrás no ocurría en esos términos. ¿Qué quiero decir? Marijuán es el mismo Marijuán que se sacó la foto en la Copa del Mundo antes de irse, mandó las topadoras a ver si había bóvedas y todo eso. Y no es que Marijuán ahora es un buen fiscal y antes era malo o antes era bueno y ahora es malo, ¿no? Lo mismo que muchos de los habitantes de Comodoro Pi están olfateando, sintiendo, viendo algunas situaciones que antes no estaban establecidas en esos términos. Más aún, y esta es la noticia, si se quiere, política del fin de semana a nivel nacional, porque la internacional es Bolsonaro, tremendo, me parece a mí, para cualquier persona con criterio y sentido democrático, que una suerte de cavernícola vestido de traje sea el presidente nada menos que de Brasil, un hombre que ha hecho consideraciones racistas, misóginas, homofóbicas, de todo tipo, que sigue con eso, que se regodea efectivamente con eso, ha obtenido una importante elección de 46 puntos, lo que no le da ya a la presidencia, pero lo pone muy cerca porque habrá balotaje en Brasil. Pero después volvemos. Decíamos, la noticia política a nivel nacional son las declaraciones de Elisa Carrió y esta suerte de emplazamiento que hace Carrió desde un lugar en el que no la puso nadie, se puso sola, con una cierta ínfula de fiscal de la patria y a la vez de presidenta alterna o de alter ego. Yo no sé bien, voy a aprovechar que el doctor Gonzalo de Cerro además es un reconocido psiquiatra de la ciudad de Rosario, porque acá me parece que hay interpretaciones que son previo a la política. Opinará o no, si quiere o lo hace, y si no, no. Pero creo que el problema de Carrió no es político únicamente. No digo que no sea político, digo que no es político únicamente. Escuchen lo que dice, lo que dijo, para evitarme yo hacer la traducción simultánea, y después agregamos un par de líneas. Este es un tiempo de bisagra histórica, por eso acompañar la lucha por la impunidad, hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar, había doble juego. Siempre dije, el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió, y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio. Porque si es Angelici, son los barra brava, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, fútbol para todos, ¿está? Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todo, no Silvia, que hemos padecido todas las crisis. Pero tampoco me voy a ir porque no voy a hacer a funcionar a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad.
Es cierto que el presidente me busca, es cierto que solo tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar. El partido está jugado así. Bueno, si esto, acá estoy, director, acá. Si esto, en vez de decirlo Carrió, lo hubiera dicho cualquier dirigente de la oposición, estaríamos hablando de actitudes destituyentes, de golpistas, de irresponsabilidades. Da la sensación que Carrió tiene una autoestima extraordinaria en términos de que ella es la que garantiza la gobernabilidad, ¿no? Insisto con esto, hay un contingente de diputados importante, una bancada abierta, plural, con mucha cercanía en algunos casos al presidente, en otros no, pero esta presentación binaria incluso de la política dentro de Cambiemos que hace Carrió, está con Angelici o está conmigo. Yo le cuento a Carrió, por si no lo sabe, que Angelici es amigo de hace 25 años del presidente, ¿no? Cuando ella decía que él era un nene de mamá, un imbécil, un inútil, un inepto, todo lo que está en los tapes grabados, Angelici caminaba junto a Macri, ¿no? Digo porque estas situaciones casi diría yo maritales de o ella o yo, por lo general en el o ella o yo es ella, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto Carrió está en alguna medida queriendo jugar fuerte para garantizar lo que ella cree es el republicanismo, o está también viendo lo que vio Marijuán o algunos otros hombres en tribunales o en otros lugares políticos, de pegarse un costadito, de moverse, de correrse, las cosas en cuanto a la opinión pública y aceptación de la imagen del gobierno no están tan bien, ya el 50%, 52% que había sacado en Capital Federal, si está mirando las encuestas, no lo saca nunca más nadie, son cosas que ocurren. Ahora, esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué van a hacer o qué van a decir, no ya el presidente, que dicho sea de paso, relevó a los 3 funcionarios de la AFIP por los que Carrió hizo esta movida porque son una suerte de próceres para ella, como lo eran Quintana y Lopetegui, que se terminaron yendo y no están en el gabinete, y Carrió sigue donde está y sigue gritando falta envido, y le dicen quiero y pierde y sigue jugando, porque esta es otra cosa también extrañísima, ¿no? Cuando uno dice falta envido y pierde, se va, se terminó el partido. Ahora, si se va Lopetegui y Quintana, yo no sé, y se fueron Lopetegui y Quintana. Y si no reponen a estos 3 de la AFIP, y no los repusieron a los 3 de la AFIP. Y si sigue el presidente con Angelici, y sigue el presidente con Angelici. Quiero decir, esto es el cuento del pastorcito y la oveja. Lo que me parece a mí que es una actitud descomedida es plantearlo en términos de garante de la gobernabilidad, una situación que se autoatribuye o se arroga, cuando, como dije antes, hay mucha gente cercana al presidente, más allá de lo que uno opine, pueda oponerse, discrepar o discutir, que tiene efectivamente otro comportamiento, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, tenemos la fortuna de encontrar al doctor Gonzalo Becerro, porque le dije cuando llegó, Gonzalo, me alegro que vengas, le digo, ¿por qué? Bueno, porque quiero conversar y porque aparte no son muchos los dirigentes de Cambiemos, él es radical antes que de Cambiemos, o es radical en Cambiemos, que vienen a conversar con nosotros en estos momentos. Hace 1 año y medio atrás o 2, se agarraban como en los corners, ¿viste? A los codazos a ver quién aparecía. Bueno, ahora no es tan sencillo, ya venimos. Bueno, muy bien, Gonzalo, gracias por venir. No, lo que te decía fuera de cámara lo digo en serio una vez más. Me parece importante que en el momento que no son todas para tirar taquito y va ganando 3-0, venga y pida la pelota, ¿no? Que es hablar de lo que está pasando en el país. Por supuesto, que si pensara que íbamos a ir ganando 3-0 no hubiera estado en Cambiemos. Claro. Me hubiera puesto en otro lado, así que... Bueno, en Cambiemos está bravo ahora, internamente me da la sensación a mí, por esto que sale como emergente de Carrió, y después nos metemos en las cosas más profundas que son las que tienen que ver con el país, el gas, el presupuesto, los recortes de la universidad. Sí, yo no diría que Cambiemos, sí, que Cambiemos está flojo como estructura interna, ¿no? Como estructura interna no, de ninguna manera, de ninguna manera. Que lógicamente, incluso el mismo presidente de la Unión Cívica Radical, en algunas reuniones que hacemos con el bloque, ha planteado, bueno, a veces tenemos diferencias, pero son lógicas diferencias que haya en una coalición, ¿no es cierto? Y más con una situación como la que estamos atravesando y como la que viene atravesando el país de hace mucho tiempo, que tiene una complejidad tal que hace que haya opiniones divergentes. Bien, yo considero lo mismo y mi opinión es más divergente. Por sobre todas las cosas en el tiempo, ¿no? Eso te iba a decir, porque acá no da la sensación que la disputa que plantea Carrió
sea por el tema del presupuesto, el ajuste y demás, es en términos binarios. No, como me habla de parece... impunidad, de mafia, de barras bravas, como el presidente... Bueno, esas no son mentiras. Sí. Esas no son mentiras. No. Esas no son mentiras de pero Carrió. pero que Angelici sea amigo del presidente tampoco es mentira. Tampoco es Ella lo mentira. está poniendo Y que contra a lo mejor que Angelici no sea un hombre absolutamente correcto, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor todavía no le encontraron la vuelta o no le encontró ella las razones para, digamos, denunciarlo. Yo creo que cualquier diputado de la Nación, cuando habla en algunos términos, tendría que tener pruebas suficiente para hablar en esos términos, porque si no uno está hablando a la opinión pública en forma incorrecta. Es decir, si ella sospecha de Angelici, tendría que tener las pruebas y presentarlas. Eso sería lo correcto, como se han hecho en otros casos, ¿no es cierto? Ahora, hablar, bueno, de que hay mafia, sí. Sí, está bien. Lo que pasa es que las pone al lado del presidente y se tiene que elegir o cae. Imagínate si esto lo hubiera dicho un dirigente opositor. Bueno, creo que ahí entonces tendríamos que hablar ciertas cuestiones de lo que se entiende por república, lo que se entiende por democracia, lo que se entiende por público es también la palabra pública que uno tiene. La república no es solamente entrar con los votos, la república es lo que estoy diciendo yo soy un republicano, soy un hombre público, tengo que decir algunas cosas y las digo en ese sentido y no me separo mi personalidad en lo que puedo y hasta donde puedo y hago el esfuerzo manifiesto de separar mi personalidad de mi palabra pública, ¿no? O mi opinión personal, porque yo soy público y eso tiene otro valor. Entonces, creo que en algunos aspectos, algunas veces las expresiones de Carrió van más allá de lo público, son muy personales, ¿no? Son muy personales, no son públicas. Es decir, que tengan difusión no quiere decir que sean públicas, son personales. Hablamos del tema del gas. Hay ahora una presentación judicial, la hizo Marijuán, y además hay un pedido de sesión especial que no sé si se concretará porque hace falta una mayoría, un quórum, pero es un movimiento político, si se quiere, de un aumento del gas sobre lo que ya venía aumentado antes para compensar a las empresas. Sí, por el dólar. Sería una nueva experiencia argentina, ¿no? Eso es lo que yo puedo leer. Y sobre todo que es retroactivo, aunque han tratado de explicar que lo retroactivo es por el modo de facturación que siempre es posterior. Sí. Pero lo que es una novedad en la historia argentina es que tenga que ver con el gas, que tenga que ver con el dólar, ¿no es cierto? Entonces, eso sí me parece que es una cuestión a la cual nos van a tener que explicar de alguna manera distinta, porque lógicamente las tarifas estaban muy mal, la de gas estaba muy mal, la de electricidad estaba muy mal, se lo hemos dicho al pueblo argentino de mil maneras. Esto no quiere decir que justifique, que no entienda el sufrimiento, que me ponga del lado de las empresas del gas, ni de nada por el estilo. Pero creo que es una realidad. Esto es un ajuste por el dólar y a la gente que compró y vendió, y que compra mercadería, y que compró bolsa de cemento, y que tiene que construir, no se lo va a compensar a nadie. Por supuesto que no se lo va a compensar a nadie, con lo que estamos planteando una desigualdad. Claro. Si estamos planteando una desigualdad, la tendremos que corregir. Yo no sé si esto amerita una sesión especial, pero sí seguramente va a necesitar de que las bancadas, cada uno en las comisiones que corresponda, planteemos la necesidad de explicaciones. Bien. Y si las explicaciones no son suficientes, la necesidad de rectificaciones o la necesidad de modificaciones en la forma, porque por más que digan que esto vamos a pagar en 24 cuotas, las cuotas tienen interés. Entonces, bueno, también estamos en una situación que no es la situación habitual, lógica, normal, con la cual se ha desenvuelto la sociedad argentina hasta este momento, y lógicamente que esto nos plantea interrogantes. Así que explicaciones vamos a pedir. Si son lo suficientemente fuertes, acompañaremos, si no, teniendo en cuenta la situación de déficit fiscal. Todo esto no se puede, ninguna medida de ningún tipo, ninguna palabra de ningún tipo, se puede alejar también de esta cuestión, ¿no? De que los argentinos asumamos de que tenemos algunas cuotas de vergüenza atrás, como un default, que tuvimos que negociar un default, que pedimos deuda, que no pagamos la deuda que pedimos, entonces que tenemos que tratar de evitar eso, porque el hecho de que estemos en el Fondo Monetario Internacional ahora es producto de aquello también, es decir, que tenemos muy malos antecedentes, ¿no? Gonzalo, se hizo una reunión de intendentes y legisladores nacionales por el tema del Fondo Sojero y el impacto que tendría sobre los municipios. El único representante del partido de gobierno, del oficialismo, fuiste vos. Se va a tratar en el Parlamento eso, seguramente. Cuando se trate el presupuesto. El Fondo Sojero tuvo dos cosas. Un aspecto que fue el intento de sacarlo este año,
Y bueno, eso se dio marcha atrás, Sí. de manera tal de que los municipios van a tener la plata que tenían prometida antes, la van a seguir recibiendo hasta fin de año. El año que viene el Fondo Sojero no existe, es decir, que ese es un dinero que no está. El año que viene no hay Fondo Sojero. Vos vas a votar que efectivamente no haya fondo sojero. Esos son decretos. Si no pero va a ser, si eso se trata y se discute si en hubiera, el Parlamento. Si hubiera un pedido, el presupuesto, digo, cuando se trate en el presupuesto. Cuando se trate en el presupuesto no hay fondo sojero, así que ni va a haberlo. Ni va a haberlo. Si alguien lo presenta. ¿Y a vos te parece justo eso, que no haya más fondo sojero? Es la pregunta nueva. Yo creo que este tema no es si es justo o es injusto. El tema es si se puede o no se puede. Yo parto de que si es justo o no es justo, y después vemos si se puede o no se puede. Porque nos han dicho muchas veces que se puede y no se puede. Y no se bueno, pudo. pero no se puede y hay responsabilidades sobre no se puede. Siempre hay responsabilidades. Si yo emito plata. Pero además, o te endeudás, siempre hay responsabilidades. Y con nombre y apellido. Pero por supuesto, responsabilidades hay. Por eso digo, yo creo que si hubiera dinero sería correcto, ¿no es cierto? También hay provincias. Uno escucha las otras cuestiones, no del fondo sojero, del fondo petrolero. Eso no lo escucha nadie. Pero hay muchos argentinos que piden que los beneficios de las provincias petroleras también tengan la misma estructura que el fondo sojero. Es decir, que el fondo sojero también ha suscitado problemas de federalismo político. Sí, que hay que equilibrar. Vos sos por Santa Fe. De federalismo. Yo voy por Santa Fe, pero no. Yo soy representante de la Argentina por Santa Fe. Por Santa Fe. Pero del pueblo argentino. Sí. Entonces, la cuestión es diferente. Yo no soy un delegado del gobierno de la provincia. Pero el día pasado yo voy a defender los intereses. El día pasado escuchamos a Duhovne diciendo cómo los senadores de Tucumán, los senadores que son los representantes de las provincias, tenían que reunirse con los diputados y darle algo por el tema de la caña de azúcar. Esto es del presupuesto del año pasado, no quiero decir cómo se negocian estas cosas. Por eso digo, a mí me pareció buena idea que estuviera en la reunión el único de Cambiemos del Fondo Sojero y que esa reunión... Y les dije a los intendentes, y les dije antes de retirarme, porque estuve 1 hora y media nada más, porque tenía otra comisión, le dije claramente que, bueno, que compartía las inquietudes que ellos tenían, porque presentaron inquietudes de mucho tipo, pero que mi análisis iba a partir de otro punto de vista, que no iba a partir del mismo punto de vista con que se habían presentado otros diputados. Bien. En el sentido de que yo iba a plantear de que si vamos a aceptar de que el país esté en una emergencia económica y si esa emergencia económica reconocemos que tiene algunos antecedentes y que la historia de la República Argentina no empezó el 10 de diciembre de 2015. Si nosotros somos capaces, como hombres de la política, de aceptar de que hay una historia y que hay una economía y que la historia y la economía no se mueven al son de mi palabra o de los deseos de cualquier otro, vamos a estar de acuerdo y vamos a plantear en términos argumentativos, en términos razonables, para lo que es un país que pretendo que sea razonable y lógico, en lo que se puede ser lógico y justo. Como vos dijiste, a mí me parece que la justicia es un valor importante, tal vez el valor más importante para dar pie a una república. Pero bueno, también como hay derechos, pero los derechos necesitan que atrás haya fondos para sustentarlos. Todos los derechos necesitan obligaciones y todas las obligaciones necesitan esfuerzo y trabajo y colaboración de todos nosotros. Es decir, pero tenemos que poner las barbas en remojo y saber de que somos un país visto como un país deudor, que somos vistos como un país corrupto, y que no somos vistos bien en ningún lugar del mundo por las cosas que nos han pasado, de manera tal que no nos olvidemos. Yo estoy en Cambiemos no por una expectativa de un beneficio económico, creo que estoy en Cambiemos por alguna cuestión que tenemos los radicales que creemos, ¿no es cierto?, de que la honestidad es un valor y que la moral es una cuestión que está antes y fundamenta la política. Si no es así, no estaría. Gracias por venir, No, por favor. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos con Marcos Samiano. Vamos a hablar de la cuestión del gas, ¿no? Desde la óptica de las organizaciones de defensa de los consumidores. Ya venimos. Bueno, muy bien, el tema del gas, ¿no? Sigue siendo una preocupación para todos. Y desde el momento en que lo convocábamos a Marcos Samiano, gracias por venir, hasta que se concreta esta entrevista, ocurrió en el medio una cuestión de aspecto judicial que puede llegar a modificar el panorama, ¿no? La presentación o lo que hizo el fiscal Marijuán en torno a lo que Iguacel quería imponer, que era el resarcimiento de las empresas por el desfasaje del dólar, ¿verdad? Sí, la verdad que el tema del gas, hoy tenemos la compensación a las empresas por el tema de la devaluación, tenemos el nuevo cuadro tarifario para las distribuidoras, entre ellas Litoral Gas, que se conoció en el boletín oficial
del día de hoy. Tenemos el precio dólar del gas en Boca de Pozo, que hoy sigue siendo una incógnita. No lo sabemos. No lo sabemos, a pesar de tener un cuadro tarifario. Sí, sí, claro. Podríamos calcularlo llevándolo a dólar, pero no nos daría No lo lo que el sabemos. gobierno plantea. Y por otro lado, el tema del frente judicial. El frente judicial, las asociaciones de consumidores tenemos realmente una cuestión ahí de cuello de botella, que es lo que ha planteado la Corte Suprema de Justicia, creando este registro de acciones colectivas y desembocando en los juzgados de origen de una causa con un mismo objeto todo el resto de las causas judiciales. Por lo tanto, todas las presentaciones judiciales que hoy están ingresando en la justicia federal para frenar los aumentos de gas y demás, van a ir a parar al juzgado número 3 en lo contencioso administrativo, como por ejemplo nos informaron esta mañana a CECIAC, que la impugnación que hicimos para los aumentos de abril van a ir a ese juzgado. 6 meses después, A un juzgado, claro. que nuestra causa va a ir con las otras causas al juzgado número 3 en lo contencioso administrativo de la capital federal. Es decir, en ese nivel Sí. de trabajo y de posibilidades de abordar los temas de tarifas desde lo judicial estamos las asociaciones. Realmente nos han atado las manos y hoy no hay ninguna causa que tenga resolución favorable en la justicia. Estuvo Rossi hace un rato en el programa precedente al nuestro, ahora Gonzalo del Cerro, Rossi propiciando que hubiera una sesión especial para frenar esto. Del Cerro considera que difícilmente se obtenga esa mayoría, pero hay un ánimo generalizado de rechazo a esto, ¿no? Y yo te preguntaba cuando estábamos en el corte, ¿vos creés que con esto lo tiran para atrás cuando vea lo que pasa en la opinión pública, la sensibilidad de la gente, otro aumento? En algunos casos va a ser un 50% más, ¿no? Vos me decías, difícil que ocurra. Difícil. Nosotros vemos que Iguacel es más duro que Aranguren. Porque el plan de Aranguren, que obviamente lo sigue Iguacel, el actual secretario de Energía le agrega esto de la compensación a las empresas, y vemos que para el año que viene sigue el plan de cero subsidio a la generación de gas natural y que todo el costo del servicio lo paguemos los usuarios y lo que es peor a precios dólar. Me parece que la política a nivel macro del gobierno en materia económica tira por la borda cualquier otro plan que se tenga, en este caso puntual de las cuestiones energéticas y de las tarifas. O sea, nosotros pagábamos el gas a partir del 1 de abril con un dólar pensado en 20,75. Y todo lo que se fue facturando en el medio con el aumento del dólar que se fue dando es deuda que nosotros tenemos con las empresas. Sí, sí, sí. Eso, desde el punto de vista del marco regulatorio, está permitido que se haga. Bien. Pero con una ley que fue pensada para la época de las privatizaciones, año 92, y con una economía en donde el dólar estaba atado a un peso a un dólar. Ahora, la verdad que hoy... ¿cuál es, Marcos, el panorama en las empresas o en relación a los clientes de las empresas en cuanto al nivel de pago, de refinanciación de deuda, de planes que puedan aparecer? Porque el gas es lo que se corta, porque vos decís, vos podés ver el agua y no te la van a cortar o no inmediatamente, vos podés ver la tasa municipal y es otro tanto, por inmobiliario, el gas y la luz, y el gas más impiadoso todavía, al ser una empresa privada. A ver, hasta el fin del año pasado la morosidad no era preocupante. Bien. Este año ya empezó a preocupar a las empresas y al gobierno y por eso han sacado estos planes de diferir el 25% de las boletas en los periodos de mayor consumo, están pensando el aplanamiento. Todo indica que las resoluciones de aumento que hoy se conocieron van hacia la idea de aplanamiento, porque le aumentan menos al que más consume y le aumentan más al menor consumidor de gas. Increíble. O sea, en realidad se está castigando al que supuestamente tiene solamente una cocina, un calefón, un calefactor, desde la lógica. pero tiene que ver eso. Sí, sí, una decisión, por supuesto. Van hacia un sistema... No es que les sale mal, es eso lo que quieren. Van hacia un sistema en donde quieren aplanar las tarifas. Y eso significa que durante todo el año paguemos lo mismo, teniendo en cuenta el consumo anual promedio del año anterior. Bien. Pero perfecto. eso es reconocer que las tarifas están siendo impagables. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, nos despedimos. Mañana nos quedó Brasil en el tintero, pero habrá tiempo para conversar hasta el balotaje, que es el 28 de octubre. Ha sido un gusto, volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Chao.